inspiró a aquellos hombres de Dios a escribir la Escritura. Y por eso nosotros la tenemos, hermano. Porque sí fueron hombres. Eso no se puede quitar. Pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, hombres ordenados a escribir lo que Dios quiso que se escribiera para el beneficio de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Y por eso es que la palabra de Dios transciende, hermano. La palabra de Dios nunca ha dejado de ser. ¿Y usted sabe por qué? Porque la misma palabra dice que ella es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra. Mire lo que dice la palabra del Señor, que penetra en las coyunturas, que penetra en el tuétano, que penetra en el hueso, en los tuétanos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Por eso es que cuando escudriñamos la palabra de Dios, nos transforma, nos cambia. Pero ese no es el mensaje en esta mañana. El mensaje es de una fe que toca, hermano. La fe toca. El Señor, mientras estaba en la tierra, Él sintió que lo tocaron un día. Que lo tocaron. Y dice la palabra del Señor que virtud salió de Él. Y los discípulos le decían, maestro, es que tú sientes que la multitud te aprieta y dice que te tocaron. Y él decía, no. Pasó algo raro. Pasó algo inesperado. Pasó algo tan lindo. Algo tan hermoso. Y ellos le decían, ¿por qué? ¿Por qué tú dices eso? Y él le dice, sí, porque virtud salió de mí. Hermano, y vamos a ver en esta mañana la fe que toca. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener, hermanos, ahora en el 2025. Una fe que toque al Señor. Dice que la fe puede mucho, hermano. Dice que nuestra fe, dice la palabra del Señor, cómo va a vivir el justo. Dice que por su fe el justo vivirá. Si usted tiene poquita fe, ¿cómo va a vivir? Si tiene un poquito más de fe, es decir, de small, medium y large, si tiene medium, va a estar. Pero si tiene large, ¿cómo va a vivir? Mejor, ¿verdad? Más alegre. Como dice un corito, estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Hay más partes, pero no lo va a cantar todo, ¿verdad? Bueno, es una bendición nosotros servirle al Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos que servirle con mucho deseo. Debemos en este año 2025, hermano, vivir deseándole. Como cuando usted tiene ganas de comerse algo, que lo desea tanto y tanto y tanto. Y si nadie se lo hace, usted va y compra las cosas y las hace. Porque usted lo desea, porque usted quiere saciarse. Porque lo está deseando. Que en este año 2025, hermano, nuestro deseo es de servirle a Cristo, deseándole a Él, de entrega a Él, de que nosotros le demos todo nuestro corazón a Cristo. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. De Evangelio según San Marcos, capítulo 5.
Ahí vemos esta bella historia. Verso 24. Dice la palabra del Señor. Pues fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Padre, gracias te damos en esta hora por tu grandeza, por tu poder, mi Dios. Te pedimos, Señor, que por tu palabra, mi Dios, que ha sido leída, mi Dios, que ha sido expuesta, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de este siervo inútil, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, el que ponga las palabras en mi boca, mi Dios, que cada uno de nosotros necesitamos. Oh Señor, tú sabes que necesitamos de diferentes maneras que tú nos hables a nuestro corazón. Oh Señor, a algunos de una forma, a otros de otra. Pero Señor, que usted utilice este instrumento inservible, mi Dios, pero con el toque del Maestro puede hacer las cosas bien. Oh Señor, gracias por tu palabra. Y en el nombre de Jesús, amén. Bueno, acuérdense que cada uno de los que estamos aquí presentes y el que está atrás del púlpito no es perfecto. Nosotros somos seres humanos y no somos perfectos. Pero el Señor nos utiliza. Cuando nos dejamos utilizar y nos ponemos en las manos del Señor y Salvador Jesucristo, porque no somos nosotros, es Cristo que vive en nosotros. Entonces, si nos ponemos en las manos del Señor, el Señor nos va a utilizar a nosotros. Y esperando que el Señor utilice mi boca, mi lengua, en esta mañana, para llevar a cabo el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor quiere que nosotros nos llevemos, ya que se está acabando el año, para empezar un año nuevo. Hermano, año que tenemos que continuar viviendo para Cristo. Un año que tenemos que tener deseo de servirle a Cristo. Porque pueden venir muchas cosas que nos puedan quitar el deseo. Y nosotros tenemos que mantener el deseo. Tenemos que mantener nuestra fe. Hay un corito que dice que en el altar de Dios el fuego está encendido. Nadie lo puede apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Bueno, hermano, si verdaderamente usted tiene un altar en su corazón que le sirve a Dios, deseándole a Dios, ese altar, ese fuego no va a ser apagado jamás. El diablo no va a poder apagar eso, porque va a estar ardiendo en su corazón. Porque el Señor está ahí. Y el Señor le va a dar el gozo, el Señor le va a dar las fuerzas, el Señor le va a dar el éxito que usted quiere. Porque en su corazón usted está deseando.
cuando vengan los problemas, cuando vengan las necesidades, usted desee servirle más al Señor y Salvador Jesucristo. Cuando venga la enfermedad, alabe a Dios, glorifique a Dios, sea agradecido de Dios. Cuando venga el problema monetario, gracias Señor porque reconozco tu poder, reconozco que tú vas a suplir mi necesidad, porque tú eres grande. Yo no veo nada ahora, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Yo confío en ti. Hermano, es la fe que toca, y esta mujer tuvo la fe necesaria. Bueno, hermano, ahí en la historia dice que ella padecía de flujo de sangre hacían 12 años. Se ve que era una persona pudiente, se ve que era una persona que tenía dinero, porque estuvo 12 años visitando médicos, tratando de resolver su problema y gastando dinero. Quiere decir que tenía dinero para gastar, porque una persona que va al médico y no tiene dinero, sabe que el médico la atiende la primera vez, pero ya la segunda le dice no. Si no paga, no hay servicio. Entonces esta mujer sufrió, hermano. Y esta mujer se consideraba una mujer inmunda. Esta mujer no se podía meter en ningún sitio porque era considerada una mujer inmunda por el flujo de sangre. Ahora, miren la fe que toca, hermano. Que ella sabía que no podía entrar ahí a esa multitud porque ella podía ser apedreada. Ella podía ser golpeada, sacada. Pero no importó, hermano, la fe de ella trascendió, fue más allá. Superó todo entendimiento. No le importó, sino que ella se fue llegando, hasta tuvo que arrastrarse entre la multitud, escondiéndose para llegar a donde estaba Jesús. Pero nosotros vemos, hermano, que ella decía, verso 28, mire lo que ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pues hermano, solamente con llegar y tocar el borde del vestido de Jesús, nosotros podemos ser alcanzados por Cristo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que desearlo. Ella lo deseaba, ella luchó, ella siguió. No importó los obstáculos en el camino, no importó que la pisotearan, no importó que le pisaran las manos, hasta llegar a donde estaba aquí, Jesús. Y a veces nosotros nos detenemos, no queremos llegar a donde está Él. Nos detenemos, tenemos un pequeño problema y decimos: Dios, ¿dónde está? Dios, ¿por qué? Cuando debemos decirle gracias, Señor, porque tengo un problema más. Y tú tienes. Esa debe ser nuestra actitud, ¿no? Pero nosotros tenemos todo. Pero esta mujer, hermano, luchó, batalló para alcanzar y decir. Simplemente con tocar el borde del vestido de Jesús, ella sabía que podía quedar sana. ¿Y tú qué crees en esta mañana? ¿Tú crees que puede quedar salvo? ¿Crees que puede quedar sano? ¿Crees que puede quedar libertado? Ahora se oye, ¿verdad?
Ahorita también, pero no sale afuera. Gracias, hermana. Es que yo hablo duro, ¿eh? Pero hermano, la grandeza de Dios es esa. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? La grandeza de nuestro Señor es esa, hermano. Y dice la palabra del Señor que allí pasó algo. Ese día pasó algo que los discípulos no podían entender. Y a veces usted no entiende lo que Dios hace. Lo que pasa. ¿Por qué Dios permite las cosas? ¿Para qué Dios permite las cosas? ¿Para qué Dios permite las situaciones? ¿Para qué Dios permite las enfermedades? ¿Para qué Dios permite los problemas económicos? A veces no lo entendemos, porque nuestra mente como individuos es finita, pero la grandeza de Dios es grande. Dios permite las cosas, hermano, para cada día edificarnos más, para que usted y yo podamos crecer más, tengamos la fe. Tenemos que desear, hermano. Ella deseó solamente si tocare. Hermano, es poner nuestra mente en Cristo Jesús. El salmista lo describió de esta manera: mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Dónde nosotros tenemos que tener nuestra mente, hermano? En Cristo. En el problema. ¿Dónde tenemos que tener el pensamiento? En Cristo. ¿Dónde tenemos que tener nuestro pensamiento? ¿En la situación? No, en Cristo. Pero hermano Angélico, ¿qué dato usted tiene para nosotros saber que nosotros tenemos que verdaderamente tener nuestra mente y el pensamiento puesto en Cristo? Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Te dice que tú sigas en medio de la situación? No. Que esa situación usted se la deje aquí, a Cristo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán ¿por qué? Por añadiduras. Deseando, hermano, cada día servirle más al Señor y Salvador Jesucristo. Viendo la grandeza de Dios, no viendo lo que está pasando en el mundo. Podemos visualizarlo, pero no llevarlo a pecho. Decirle: Señor, gracias porque tú tienes el control. Gracias, Señor, porque vamos a pasar necesidad, pero tú vas a estar en medio de la necesidad. Tú nos vas a suplir. Hermano, déjenme decirle algo. Una de las cosas que vino a mi mente cuando yo me enfermé, hace 2 años atrás, fue: ¿y cómo yo voy a pagar las deudas ahora si no puedo trabajar? Pero inmediatamente uno como ser humano piensa. Pero dije: Señor, perdóname, porque tú sabes que yo quiero trabajar, pero no puedo. Así que tú tienes el control y sé que tú vas a suplir mi necesidad. Y hermano, hoy, que ahora en enero se va a cumplir 2 años de diagnosticada la enfermedad, porque ya estaba enfermo. Anteriormente llevo como 3 años o 4 años ya enfermo, pero habían 2 años que no lo sabía, sino 2 años que lo sé. Y en la condición crítica que estaba. Pero hermano,
Señor es bueno. Porque el Señor ha suplido toda mi necesidad. El Señor ha cubierto mi necesidad. Y usted me pregunta, hermano Angélico, ¿y cómo? ¿Cómo usted lo hace? Tengo que decirle que no lo sé. Lo único que sé es que el Señor ha suplido. El Señor ha suplido todo lo que nos ha faltado a nosotros. Y el Señor suplió. Necesitaba una máquina y el Señor la suplió. Suplió 2. Y otra se fue de bendición. Miren lo bonito, hermano. Miren cómo Dios obra. Que Dios es bueno. Si tocara, hermano, solamente el borde del vestido del Señor, el Señor puede hacer. Deseándole, hermano, que nosotros tengamos un deseo ardiente. Es tener una buena fotografía mental, hermano, de un milagro que va a realizarse. Usted necesita un milagro, ¿verdad? Tenga el milagro realizado en su mente. Hermano Angélico, ¿qué usted quiere decir con esto? Hermano, que aunque nosotros no lo estamos viendo, pero le demos gracias al Señor por el milagro que vamos a recibir. Vamos a recibir el milagro. Yo le daba gracias al Señor porque el Señor me iba a ayudar ¿a qué? A cubrir las deudas. Y el Señor las cubrió. Porque de uno ganarse mensualmente X cantidad de dinero, ahora ganarse X cantidad de menos, de dinero, mucho menos. Es decir, de lo que uno recibía mensualmente, anteriormente cuando estaba trabajando, ahora uno está recibiendo simplemente una cuarta parte de lo que recibía. Mire la diferencia. Pero el Señor ha cubierto todo, hermano. Y que dé las gracias a Dios por eso. Porque tuve la fotografía, hermano, realizada que mi milagro iba a llegar. Pero hermano Angélico sigue enfermo. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero el Señor sigue sosteniéndome, hermano. Yo me estoy poniendo por ejemplo porque yo lo estoy viviendo. De lo que Dios hace. Cuando tenemos la fe que toca. Dice que con mi fe, hermano, tocamos a Dios. Es saturarse de pensamientos positivos, hermano. Desearle al Señor es llenar nuestro pensamiento positivamente. Usted tiene a veces pensamientos negativos. Decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde tú estás? Dios, ¿dónde tú estás? Que yo estoy pasando por esta enfermedad. Dios, ¿dónde tú estás? Que yo estoy pasando por esta necesidad. Dios, ¿dónde tú estás? Que yo estoy pasando por esta circunstancia. ¿Dónde tú estás? Que no te veo. Que no te siento. Porque nuestro pensamiento está negativo. Tenemos que tener nuestro pensamiento positivo y decirle gracias Señor, primeramente, gracias Señor por mi enfermedad. Gracias Señor porque aunque tengo esta enfermedad y las estadísticas dicen que dura de 3 a 5 años, tú me sigues sosteniendo. Señor, gracias porque los doctores dicen que solamente con 85% de oxigenación
te envían a un hospital y te hospitalizan. Y yo le doy gracias al Señor que bajándome a menos de 50, nunca me han hospitalizado. Nunca he perdido el conocimiento. Y se supone que ya en 48% ya tu conocimiento está lejos porque no hay oxigenación. Se daña el cerebro. Gracias al Señor, sigo pensando bien, hermano. El cerebro no se me ha dañado. Es la gracia de Dios, hermano. Es lo que el Señor hace cuando tenemos un pensamiento positivo. Hermano, no vaya a pensar que es que yo quiero alabarme. No, quiero alabar a Dios. Porque no soy yo. Es el que vive en mí. El que hace la cosa es el que vive en mí, es Cristo. Y quiero ser el vivo ejemplo de lo que Dios hace, porque lo está haciendo conmigo. Porque queremos ser positivos. A veces los hermanos me dicen, hermano Angélico, ¿cómo está? Yo estoy bien. Y muchos de ellos me miran como que dicen, ¿estás bien? Y tiene una máquina, es el pensamiento, y tiene una máquina que necesita respiración. Hermano, le digo algo, a mí no me duele una uña. Como le digo jocosamente a los hermanos a veces, yo estoy bien, no me duele una uña. Lo único que no tengo pulmones. Pero estamos de pie gracias a quién? Al Señor y Salvador Jesucristo. Porque nuestra vida depende de quién? De Cristo. Mi fundamento es Cristo. El doctor por excelencia es Cristo. Él nos sostiene, hermano. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo voy a estar aquí con ustedes, hermanos, hasta que Él diga, basta ya. Él es el que sabe, hermano. Nosotros no. Él conoce el futuro. Él va a decir un día, bueno, Angélico, te llegó tu turno. Así que hasta hoy llegaste. Hoy sí te cortamos la respiración. Pero sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, hermano. Así, hermano, que nuestro pensamiento debe ser positivo, no negativo. El Señor cuidará de mí. Y soy vivo ejemplo de eso, de que Él ha cuidado de mí. ¿Por qué? Porque esa es la grandeza que nosotros tenemos. Dice que el justo por su fe vivirá. Hermano, qué bendición. También, hermano, no solamente deseándole a Él, sino actuando. Aquí es donde muchas veces nosotros fallamos. Aquí es donde muchas veces nosotros nos quedamos con las manos cruzadas en la espalda. Porque no queremos actuar. No queremos hacer nada. El Señor no quiere eso, hermano. El Señor quiere que nosotros, según le deseamos, actuemos. Que vivamos para Cristo. Que andemos con Cristo. Que vayamos con Cristo. Que seamos honestos con Cristo. Que seamos sinceros con Cristo. Dice que el que esté falto de sabiduría, pídala. Y Él la va a dar. Hermanos, todos fallamos. Y necesitamos a Cristo. Todo el tiempo.
todo el día necesitamos de Cristo. 24 horas al día necesitamos de Cristo. 24/7 necesitamos de Cristo. Cristo lo es todo. Tenemos que actuar. ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Está actuando? ¿Está haciendo? No, hermano, yo no puedo llegar a la iglesia, pero ¿qué hiciste? ¿No pudiste llegar a la iglesia? Fine. No siempre podemos llegar. ¿Pero qué hiciste en tu casa? ¿Oraste? ¿Te mantuviste en oración? ¿Orando por el servicio? ¿Orando por los hermanos? ¿Orando por las necesidades? ¿Actuaste? ¿O escuchando el mensaje? ¿A través de la internet? ¿Actuaste? ¿O te quedaste con las manos a la parte de atrás? Si te caes te va a romper las narices. Por eso el Señor las puso al frente de las manos. Cuando usted pierde el balance, ¿qué usted hace? Lo primero que hace, meter los pies. ¿Qué usted hace, hermano? Meter las manos, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nosotros actuemos. Nos movamos. Hagamos. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. La mujer del flujo de sangre no buscaba una entrevista con Dios. Ella no buscaba una entrevista. Ella no buscaba una posición. Ella tenía un problema. Ella tenía una situación. ¿Y qué hizo ella? Actuó. Porque si ella se queda allá a la distancia, no pasa. Si ella coge miedo, no pasa. Ella actuó. Se movió y se movió entre medio de la multitud, no importando nada. ¿Para llegar a dónde? A donde estaba Jesús. ¿Usted está moviéndose para llegar a Jesús? Ni en el pensamiento. Muchas veces ni en el pensamiento. Usted se está moviendo para llegar a Jesús. Porque su pensamiento está envuelto ¿en qué? En la situación. Su pensamiento está envuelto ¿en qué? En el problema. Su pensamiento está envuelto ¿en qué? En la enfermedad. Pero esa mujer, hermano, actuó. Porque si ella no se mueve a buscar, a ir para tocar el borde del vestido de Jesús, no pasa eso. No pasa lo que pasó. Solamente con un punto de contacto, hermano, es que podemos alcanzar la gloria de Dios. Ella tuvo un punto de ¿qué? De contacto que fue ¿qué? El borde del vestido de Jesús. Solamente tocarlo. Un poco. No lo abrazó. No lo tocó a él. Tocó solamente su vestimenta. Bueno, hermano, esa es la grandeza de Dios. Que el Señor quiere que nosotros simplemente
Actuemos. Y simplemente con tocar ese borde del vestido de Jesús, nuestro problema puede resolverse. Porque va a salir virtud de Él. No tenemos que empujarlo. No tenemos que sacudirlo. Simplemente con un suave toque va a salir virtud de Él. Pero Él necesita que tú actúes. Que tú te muevas. El hermano Gilberto usó una expresión hoy, bíblica, que el Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él en el espíritu y en verdad. En verdad, ¿por qué? Porque a veces usted lo busca, pero no cree que Él es verdadero. A veces usted lo busca, pero no cree que Él lo puede hacer. Hay gente que viene y me dicen, hermano Angélico, ore por mi papá. Y después dicen, pero él es tan duro. Hermano, ¿de qué me vale a mí que yo ore? Si usted no tiene la fe de que Dios lo puede salvar. Porque ya está poniendo un pretexto. Y para Dios no hay nada imposible. Usted tiene que actuar sin pretexto. ¿Para poder qué? Alcanzar. Hoy día, hermanos, hay muchas religiones por ahí que para tú ser sanado usan algunos contactos, como el radio, con paños ungidos, que necesitan vender para hacer chavo. Quieren vender esos paños, haciéndole creer a ustedes que esos paños tienen poder. Otros que dicen que a través del radio pueden hacerlo, hermano, no es eso. Lo que le va a salvar a usted, lo que le va a dar a usted es su movimiento, su deseo, su actuación, de actuar, de hacer las cosas, de tener la fe necesaria para que Dios haga las cosas. No es el evangelista, no es el pastor, no es la radio, no es la televisión. Es la fe que usted ponga en Cristo. Si usted no tiene fe para creerle a Dios, no va a recibir nada. Porque la fe es la que toca a Dios. Muchos evangelistas han comercializado los puntos de contacto, lo cual es una ofensa a Dios, hermano. Una ofensa a Dios. Porque si un paño puede hacer lo que Dios hace, entonces, ¿para qué tenemos a Cristo? ¿Está entendiendo? Pero la Biblia dice, mas el justo, por su fe, vivirá. No es por el pañito. Es por la fe en Cristo. Y la gente vive engañada porque cree que es el paño. Se cree que es un yeso. No es así, hermano. Es Cristo. No es ningún santo. No es la Virgen María. No es el presidente. No es el gobernador de cualquier país del mundo. No son los pastores, no son los evangelistas. No es ninguna religión. Es Cristo.
La solución está en Cristo. Y la solución en el 2025 está en Cristo. La salida en el 2025 está en Cristo. El éxito en el 2025 está en Cristo. Nuestra provisión está en Cristo. Nuestra salvación está en Cristo. Lo que nosotros necesitemos, hermano, está en Cristo. Nuestra enfermedad está en Cristo. Pero hermano Angélico, ¿por qué? Hermano, porque mi enfermedad yo se la deposité en las manos de Cristo. ¿Y dónde está? En Cristo. ¿Qué más podemos pedir, hermano, para el año 2025? Ya estamos viendo, deseándole al Señor, hermano. Estamos, hermano, que Él nos pide que actuemos, que hagamos, que marchemos, que no nos quedemos quietos, sino que busquemos. Como dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Número 3, hermano. Bien importante. Confía. Aquí fallamos muchas veces nosotros, porque no queremos confiar en el Señor. No estamos confiando en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no confiamos en el Señor? Es una buena pregunta. ¿Alguien me puede decir por qué no confiamos en el Señor? Porque no cree, ajá. No hay fe, ajá. No ha nacido de nuevo. No conoce el poder de Cristo. No le creemos. Porque no le vemos. Porque todo es el tiempo del Señor. Pero ¿por qué no queremos creerle al Señor? ¿Usted sabe por qué? Porque no le buscamos en espíritu y en verdad. ¿Cómo vamos a tener fe, como decíamos esta mañana, si no observamos la palabra del Señor? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que tenemos que escudriñarla. Porque a la vez que escudriñamos la palabra del Señor, hermano, vamos a entrar en más confianza con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a confiar más en el Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, ella usó una palabra ahí en el versículo que dice, versículo 28, seré salva. Esa palabra seré es de firmeza, es de confianza, es de seguridad. ¿Tú tienes seguridad en Cristo? ¿Tú estás seguro en Cristo? ¿Tú tienes confianza? Entonces, ¿por qué te estás desesperando? ¿Por qué te estás alejando de Cristo? ¿Deber acercarte más? Se supone que los problemas nos acerquen más a Cristo. ¿Por qué te alejas más de Cristo? Cuando se supone que sea lo contrario. Que nos acerquemos pues al ¿qué? Al trono de la gracia.
Así si nos acercamos al altar de Dios, hermanos, si nos acercamos a Él, al trono de gracia, el Señor va a ver tu corazón. El Señor va a ver tu fe. Y como decíamos esta mañana, tu fe mueve montañas. Y tu fe va a tocar, hermano, al Señor y Salvador Jesucristo. La mujer del flujo de sangre estuvo 12 años, hermano, enferma, sin solución, pero confió en aquel momento que estaba Jesús, porque iba a ocurrir el milagro. Hermano, a lo mejor usted ha estado orando por muchos años por algo. No desmaye. A lo mejor ahora en el 2025 recibe su milagro. No desmaye. Siga sirviéndole a Cristo. Siga sirviéndole a Él. Siga viendo la grandeza de Él. Siga deseándole. Siga actuando, siga moviéndose en la dirección correcta, hermano. Que es de servirle a Cristo. Que es decirle, Señor, he aquí, yo estoy. Yo estoy aquí, Señor. Aunque no tengo fuerzas, pero tú me las vas a dar. Aunque débil soy, yo soy fuerte porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento. El hermano Samuel Hernández hizo un corito, ¿verdad? Un coro, tiene un coro. Perdón, Samuel Hernández no, René González. O vaya almuerzo. ¿Para dónde me van a invitar? Hermano, es bueno gozarse, gócese. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús habita en mi ser. Hermano, hay ese corito que dice, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Hermano, qué bendición. ¿Usted sabe que Él está aquí? Él sabe que tú tienes fe. Tú has depositado tu fe en Él. Tú sabes que si dice que si depositas la fe en Él, Él está viendo. Porque con tu fe Él va a ser ¿qué? Alcanzado. Usted lo va a tocar. Porque nosotros vemos en la palabra del Señor que con la fe tocaron al Señor de diferentes maneras. Nosotros vemos aquí en el mismo capítulo de Marcos que dice que hubo un caso de que la persona estaba enferma y solamente le dice, no, solamente tú no tienes que ir allá, solamente con decir la palabra, mi criado quedará sano. Hermano, mire la fe de este centurión. Y el Señor mismo dice, nunca he visto tanta fe. ¿Qué fe tú tienes esta mañana?
Tú tienes fe para desear al Señor Jesucristo. Tú tienes fe para hacer para el Señor Jesucristo. Tú tienes fe, hermano, para confiar en el Señor y Salvador Jesucristo. Voy a terminar con estos versículos, porque estos versículos siempre han sido de bendición para mí. Un pastor allá en Puerto Rico predicó en una campaña y yo predicaba en esa iglesia y fui invitado a esa iglesia y era un domingo por la mañana y yo le pedí permiso a mi pastor para ir a esa iglesia porque los hermanos querían que yo estuviese en esa iglesia porque esa iglesia tuvo muchos años sin pastor y le ayudábamos a esa iglesia allá en Puerto Rico. Y este pastor en su predicación, pastor Martínez de Ceiba, Puerto Rico, él predicó un mensaje sobre estos versículos. Sin él saberlo, estos versículos yo lo hice mío. Hermano, y estos versículos han sido de bendición para mí, porque podemos hacer un libro de las cosas que nos han pasado a nosotros desde que yo recibí esta palabra. Y la hice mía sin saberlo, para poder tener más fe, para poder profundizar más en el Señor y Salvador Jesucristo. Y esos versículos están en Isaías capítulo 26, versos 3 y 4. Ya los hermanos saben porque es repetitivo mío. Y muchos hermanos me preguntan, pero hermano Angélico, ¿cómo para la muerte de su hijo usted estuvo tan tranquilo? Porque no fui yo, hermano. Es Cristo. Dice, tú guardarás escuche bien, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que mi pensamiento seas tu Señor. Yo no pensé en el problema de mi hijo en aquel momento. Yo no pensé en la muerte de mi hijo en aquel momento, sino mi pensamiento fue, Señor, gracias, porque tú lo permitiste. Y usted dirá, hermano, yo admiro su fe. No, hermano, no admire mi fe, admire la grandeza de Dios. Porque yo no soy, es Cristo. Cristo es el que lo hace, hermano, miren ahí. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermano, ¿estás desanimado? Porque tu pensamiento no está en Cristo. Hermano, ¿estás en estrés? Porque tu pensamiento no está en Cristo. Hermano, no puede dormir porque tu pensamiento no está en Cristo. Dice la palabra del Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiado. Y dice aquí la palabra del Señor, hermano, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que yo hice? Puse mi confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe lo que pasó?
porque Él me guardó en completa paz. Y no solamente a mí, sino a mi familia, a mi esposa. Porque saben lo sentimental que es mi esposa. Y el Señor la mantuvo fuerte. El Señor la mantuvo en paz. Y para una madre, perder un hijo no es fácil. Pero ¿quién hace eso? No somos nosotros, hermano. Es el poder de Cristo. Pero ese es el éxito, hermano. Cuando nosotros podemos confiar en Él. Yo le garantizo a usted que en el 2025, si usted pone toda su confianza en Cristo, va a alcanzar su milagro. Si usted lo desea en su corazón, pídaselo al Señor. Pero dígale, Señor, si tú tienes algo mejor, olvídate de lo que yo te estoy pidiendo y dame lo que tú tienes mejor para mí. No sea caprichoso y siga pidiendo lo que usted quiere. Porque lo que tiene el Señor para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros le pedimos. Entonces, si el Señor nos da eso, hermano, amén, gloria a Dios, denle la gloria y la honra al Señor. Mire lo que dice el versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Somos fuertes? No por nosotros. Somos fuertes por la confianza que nosotros depositamos en Cristo. Mira el versículo como lo dice. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la ¿qué? La fortaleza. Si nosotros confiamos en Él todo el tiempo, hermano, ¿qué va a pasar? Él va a hacer. Las fuerzas van a venir de Él. Como decía el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, para el año 2025, desea al Señor Jesucristo. Deséalo en tu corazón. Actúa. Tú sabes cómo hacerlo. Tú mejor que nadie sabes lo que el Señor te ha llamado a hacer. Pero tú no quieres hacerlo. Estamos siendo desobedientes. ¿Yo? ¿Soy el primero? ¿He sido desobediente? Y el Señor quiere, hermano, que nosotros actuemos. Pero hermano Angélico, usted que sí le fallamos a Cristo. Le fallamos, hermano. Y este año 2025, hermano, hay que actuar un poquito más. Esforzarnos un poquito más. Sacrificarnos un poquito más. El Señor quiere que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, hermanos. Número 3. Pon toda tu confianza en Cristo. Vamos a estar todos puestos de pie, hermanos.